La vida cristiana normal de la Iglesia. Capítulo 4. La independencia de las iglesias. Nunca fue el propósito de Dios que varias iglesias en diferentes sitios fueran reunidas bajo alguna denominación u organización, sino más bien que cada una fuera independiente de las otras. Sus responsabilidades debían ser independientes y asimismo sus gobiernos. Cuando nuestro Señor envió mensajes a sus hijos en Asia, Él no se dirigió a ellos como la iglesia en Asia, sino como las 7 iglesias que están en Asia. Su reprensión a Éfeso no podía aplicarse a Esmirna, porque Esmirna era independiente de Éfeso. La confusión en Pérgamo no podía atribuirse a Filadelfia, porque Filadelfia era independiente de Pérgamo. El orgullo de la Odisea no podía imputarse a Sardis, porque Sardis era independiente de la Odisea. Cada iglesia se apoyaba sobre sus propios méritos y llevaba su propia responsabilidad. Ya que los hijos de Dios vivían en 7 diferentes ciudades, ellos consecuentemente pertenecían a 7 diferentes iglesias. Y puesto que uno era independiente de la otra, cada una tenía su propio elogio o exhortación o reprensión especial. Y no solamente había estas 7 iglesias en la tierra, había 7 candeleros que los representaban en el cielo. En el Antiguo Testamento había un solo candelero con 7 brazos, pero en el Nuevo Testamento había 7 candeleros distintos. Si la representación en el Nuevo Testamento hubiera sido igual que en el Antiguo, entonces los creyentes en las 7 iglesias de Asia habrían podido unirse para formar una sola iglesia. Pero hay ahora 7 candeleros separados, cada uno en su propia base, así que el Señor puede andar en medio de los 7 candeleros. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Por tanto, aunque todas las iglesias están sujetas a la autoridad de la única cabeza y expresan la vida del único cuerpo, porque todas son de oro, de todos modos no están unidas por ninguna organización externa, sino que cada una descansa sobre su propia base, llevando su propia responsabilidad y manteniendo su independencia local. Entre las iglesias. Esto no implica que las diferentes iglesias locales no tengan nada que ver la una con la otra, y que cada una sencillamente puede hacer lo que le plazca sin tomar en consideración a las otras, porque el terreno de las iglesias es el terreno del cuerpo. Aunque hay unidades de iglesia en la administración externa, con todo su vida interior es una. Y el Señor ha hecho que sus miembros sean miembros de un solo cuerpo. No hay una organización externa que las reúna en una agrupación grande, pero hay un fuerte lazo interno que los une en el Señor. Tienen una unidad de vida que no sabe de los confines de una localidad y que guía a las iglesias separadas a la acción uniforme, a pesar de la ausencia de toda organización externa. En organizaciones, las iglesias son totalmente independientes unas de otras, pero en vida son una, y consecuentemente interdependientes. Si una iglesia recibe revelación, las otras deberían aprovechar el beneficio de esto. Si una está en dificultad, las otras deberían acudir a socorrerla. Pero mientras que las iglesias ministran unas a otras, deben conservar siempre su independencia de gobierno y responsabilidad. Por un lado, cada iglesia está directamente bajo la autoridad del Señor y responde solo a Él. Por otro, cada una debe escuchar no solo el hablar directo de Él, sino su hablar por medio de las demás. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el mandato de nuestro Señor a todas. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. En la introducción de sus cartas a las 7 iglesias encontramos a nuestro Señor dirigiéndose al ángel de cada iglesia. Pero en su conclusión encontramos que su mensaje a una iglesia en particular
también era un mensaje a todas las iglesias. De esto se deduce claramente que lo que una iglesia debe hacer, todas las iglesias deben hacerlo. La responsabilidad de las iglesias es individual, pero sus acciones deben ser uniformes. Esta balanza de verdad debe ser conservada cuidadosamente. Encontramos la misma enseñanza en las epístolas. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 17. Se pide a los corintios que atesoren en sus corazones lo que Pablo ha enseñado en todas partes y en todas las iglesias. No hay una clase de instrucción para Corinto y otra clase de instrucción para otro lugar. Lo que los apóstoles han estado enseñando a algunas de las iglesias también deben ser considerados por los creyentes de otras iglesias, y eso se aplica a los mandamientos, lo mismo que a temas doctrinales. Pero cada uno como el Señor le repartió, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 17. El Señor nunca podría dar un mandamiento a una iglesia que en lugar que alguna forma contradijera sus órdenes a otra iglesia. Sus exigencias para un grupo de sus hijos era sus exigencias para todos sus hijos. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 16. La iglesia en Corintio se inclinaba a seguir sus propias tendencias individualistas. Todas las otras iglesias proseguían juntamente con el Señor. Solo Corinto no llevaba el paso. Así que Pablo procuraba alinearla con las otras. Qué lamentable. Hoy no solamente una iglesia se ha apartado del camino de Dios, sino la mayoría de las que se llaman iglesias. Es una tragedia que hoy la exhortación a seguir todas las iglesias nos llevaría no hacia la voluntad de Dios, sino hacia fuera de ella. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1. Esencialmente Pablo está diciendo, aunque vosotros sois independientes de las otras iglesias, con todo, no debéis desatender el ejemplo de ellas. Una disposición para ayudar la una a la otra y para aprender la una de la otra debería marcar las relaciones entre las diversas iglesias. Las iglesias que tienen menos experiencia deberían estar dispuestas a aprender lo que las iglesias más maduras han aprendido del Señor. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, escribió Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. La iglesia en Tesalónica era más joven que las iglesias en Judea, por tanto, era propio que aprendiera de ellas. Hay un hermoso equilibrio en la enseñanza de la palabra de Dios acerca de la relación entre las diferentes iglesias. Por un lado, son totalmente independientes una de otras en asuntos relacionados con la responsabilidad, el gobierno y la organización. Por otro lado, deben aprender una de la otra y proseguir al mismo paso una con otra. Pero en todas las cosas es indispensable tener tanto la dirección del Espíritu Santo como el modelo de la santa palabra de Dios, la corte más alta. Puesto que hay una relación espiritual entre las diferentes iglesias locales, ninguna iglesia debe apartarse siguiendo una tendencia individualista y así
aprovechándose de su independencia, decidir cosas conforme a lo que le plazca. Antes bien, cada una debe cultivar una relación con las otras iglesias, buscando su solidaridad y trabajando con su bienestar espiritual en consideración. Por otra parte, puesto que cada una es totalmente independiente de la otra, la decisión de una iglesia en una localidad es completamente definitiva. No hay una corte más alta de apelación. La corte local es la corte suprema. No hay organización a cuyo control tenga que someterse, ni hay organización alguna sobre la cual ejerza control. No tiene superiores ni subordinados. Si alguna persona es recibida o rechazada por una iglesia local, su sentencia en el asunto debe tomarse como absolutamente decisiva, aun si la decisión fuera errónea. Lo único que se puede hacer es apelar para la reconsideración del caso. La iglesia local es la más alta autoridad eclesiástica. Si otras iglesias objetan su decisión, todo lo que ellas puedan hacer es recurrir a la persuasión y a la exhortación. No hay ningún curso alternativo porque la relación que existe entre las iglesias es enteramente espiritual y no oficial. Si un hermano ha sido disciplinado en Nankín, se traslada a Suzhou y allí prueba su inocencia del cargo del cual fue acusado, entonces Suzhou tiene plena autoridad para recibirlo, a pesar de la sentencia en Nankín. Suzhou es responsable de sus acciones ante Dios, no ante Nankín. Suzhou es una iglesia independiente y por tanto tiene plena autoridad para obrar como crea mejor. Pero debido a que hay una relación espiritual con Nankín, sería mejor que el hermano en cuestión no se le reciba antes de que se le notificara a Nankín del error de su decisión. Si la relación de Nankín con el Señor está bien, entonces atenderá lo que Suzhou tenía que decir. Pero si rehúsa hacerlo, Suzhou no tiene ningún derecho de tener algo en contra de Nankín, porque Nankín como iglesia local es responsable directamente y únicamente ante el Señor y tiene plena autoridad para recibir y actuar con independencia de Suzhou. Si las iglesias son espirituales, no habrá ninguna dificultad en sus relaciones unas con otras. Pero si no lo son y surgen dificultades, no debemos procurar resolverlas interfiriendo de modo alguno con su independencia, porque ha sido ordenado por el Dios de toda sabiduría. Ninguna iglesia es superior a otra en organización, ni es mayor en autoridad. Muchos cristianos consideran a Jerusalén como la iglesia madre que posee la autoridad suprema, pero tal concepto tiene su origen en la mente humana, no en la palabra divina. Cada iglesia es gobernada localmente y es responsable directamente ante Dios, no ante ninguna otra iglesia u organización. Una iglesia local es la institución cristiana más alta en la tierra. Ninguna hay sobre ella a la que se pueda hacer apelación. Una iglesia local es la menor unidad bíblica, pero también es la mayor organización bíblica. Las Escrituras no autorizan ninguna centralización en Roma que pueda darle autoridad alguna sobre otras iglesias locales. Esta es la salvaguarda de Dios contra cualquier usurpación de los derechos de su Hijo. Cristo es la cabeza de la iglesia y no hay otra cabeza ni en el cielo ni en la tierra. Debe haber una relación espiritual entre las iglesias si se ha preservado el testimonio del cuerpo, pero a la vez debe haber una independencia absoluta de gobierno si se ha de mantener el testimonio de la cabeza. Cada iglesia está bajo el control inmediato de Cristo y es directamente responsable solo ante Él. Entonces, ¿por qué cuando surgió una pregunta relacionada
con la circuncisión, ¿fueron Pablo y Bernabé a Jerusalén a ver a los apóstoles y ancianos allí? Porque aquellos que eran responsables por la enseñanza errónea en Antioquía habían venido de Jerusalén. Jerusalén fue el lugar donde se originó este problema. Por lo tanto, fue a Jerusalén, a donde los apóstoles se dirigieron para resolverlo. Si un muchacho fuera descubierto en una travesura, reportaríamos sus malas acciones a sus padres. Al ir a Jerusalén, Pablo y Bernabé llevaban el caso ante aquellos que tenían el control de los hermanos que habían causado el disturbio, y una vez que llevaron el asunto a la fuente responsable, se efectuó un arreglo rápido. Los ancianos en cuestión no eran los ancianos de Jerusalén, sino los ancianos de Jerusalén. Y los apóstoles no eran los apóstoles de Jerusalén, sino los apóstoles en Jerusalén. Aquellos eran los representantes de la iglesia, estos los representantes de la obra. Pablo y Bernabé refirieron el asunto a los apóstoles y ancianos, porque los apóstoles habían sido responsables por la enseñanza en las iglesias y los ancianos por cualquier decisión dada sobre los asuntos locales. Cuando los apóstoles, tanto como los ancianos, rechazaron la responsabilidad con respecto a la enseñanza propagada por los hermanos alborotadores que habían salido de Jerusalén, Pablo y Bernabé repudiaron enseñar a las diferentes iglesias en sus visitas subsecuentes a los diferentes lugares. Las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Hechos capítulo 16, versículo 4. No debemos inferir por esto que los ancianos de Jerusalén tenían alguna autoridad sobre otras iglesias, sino simplemente que ellos, tanto como los apóstoles, rechazaron la enseñanza de aquellos que salieron de entre ellos. Además, en Jerusalén, algunos de los apóstoles ocupaban el doble oficio de anciano y apóstol. Jesús es el Señor.